Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes. Pues nada, Muy bien, muchas agradecido. gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Pues mira, llevo un tiempo queriendo hacer un capítulo sobre el propósito, pero bueno, Sí. antes de nada, te quería preguntar directamente tú, ¿por qué Ujú. haces lo que haces? Buena pregunta. Pues mira, hay algo interior, ¿no? Es como una brújula que nos dirige y da sentido, ¿no? A nuestras vidas. Yo bueno, pues cuando era jovencita, ¿no? Ya sentía como que eso de escuchar a los demás y ayudar a los demás era algo que conectaba con algo profundo, con mis valores. Y bueno, pues seguí esa dirección que fue estudiar psicología y hacer, ¿no? Aquello que de alguna manera da sentido, ¿no? A mi vida, como es influir, ¿no? En las vidas de las personas y de manera positiva. Vale, y es que claro, yo he reflexionado mucho sobre lo que es el propósito, porque cuando Ujú. socialmente lo comenta, parece que el propósito es como algo inalcanzable, algo súper espiritual, algo súper Sí, abstracto, nos cuesta mucho sí, concretar qué es el propósito, pero es realmente, verdad. Silvia, ¿qué es el propósito para ti? Bueno, pues mira, el propósito podríamos decir que es como una dirección interna, es una brújula que orienta lo que hacemos más allá de las metas inmediatas. No es un objetivo puntual, no es decir, oye, pues mira, voy a desarrollar mi inteligencia emocional o mi autoestima o voy a ponerme más fuerte, ¿no? En el gimnasio, que eso está muy bien y son necesarias las metas en nuestra vida, pero estamos hablando de que no es un objetivo puntual, sino el sentido profundo que le damos a nuestras vidas, aquello que nos mueve, aquello que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Podríamos de alguna forma decirlo así. Sí, quizás es esa razón que te hace responder al para qué, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? Es algo Sí. que trasciende un poquito más que un simple objetivo, como tú decías, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es así, ¿no? Porque el ser humano siempre se ha estado preguntando ¿para qué sirve lo que hago, ¿no? Y muchas veces, pues los clientes te lo dicen, ¿no? Tienen esas preocupaciones existenciales de qué sentido tiene la vida, qué sentido hago qué sentido tiene lo que hago, ¿no? Y es verdad que todos en algún momento conectamos, ¿no? Con estas preguntas, ¿cierto? ¿Y por qué crees que nos da como cosa o miedo pensar en el propósito? ¿Puede ser que nos haga sentir mal porque sentimos que no estamos dentro de ese propósito? ¿Qué es lo que ves tu día a día? Pues mira, a menudo nos da miedo porque de alguna forma es como confrontarnos con nosotros mismos. Y en esta sociedad, ¿no? Que todo va tan rápido y que estamos tan conectados con el hacer y con el modo hacer, que pocas veces paramos y conectamos con el modo ser, ¿no? Para de alguna forma conectar con lo que sentimos, con lo que queremos. Y cuando realmente lo hacemos, pues muchas veces nos da miedo porque no lo sabemos. Sabemos que hay ahí como un vacío muchas veces, sabemos que hay algo dentro, perdón, dentro de nosotros, ¿no? Que siente como una especie de angustia y no sabemos muy bien cómo encontrar o cómo llegar hasta ahí, ¿no? Y por eso despierta una emoción que es la incertidumbre en los seres humanos y porque nos angustiamos por no saber si seremos capaces de encontrar ese propósito, de cómo encontrar ese propósito, de cuál será mi propósito y de alguna forma pues nos puede llegar a producir pues ansiedad y angustia, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y Por eso para, muchas veces no queremos mirar hacia adentro. claro, efectivamente, y Silvia, para ponerle un poquito más de concreción al asunto, ¿cómo se encuentra el propósito? O sea, ¿en qué me apoyo para encontrarlo? ¿En mis talentos? ¿En lo que se me da bien? ¿En lo que demanda el mercado? ¿Cómo lo Sí. podemos hacer? Pues mira, esta pregunta es interesante porque nos podemos apoyar para encontrarlo en la observación, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis fortalezas?
qué dicen aquellos que mejor me conocen, que se me da bien, en qué brillo, ¿no? Porque normalmente aquellas cosas que se nos dan bien, en las que brillamos, son las que disfrutamos, ¿no? Y conectan con nuestro sentido de la vida. Por eso es muy importante la autoobservación, pero también las experiencias, ¿no? Hay personas que tristemente pues han tenido experiencias traumáticas porque quizá han perdido algún familiar, algún hijo, alguna enfermedad, por alguna enfermedad, y esto ha cambiado radicalmente sus vidas, ¿no? Ha reorientado el sentido de su vida, pues tratando, por ejemplo, de ayudar a otras personas o de buscar financiación para la ciencia, ¿no? Con lo cual, las experiencias vividas también nos ayudan en esto de redireccionar o encontrar, ¿no? Esa brújula que nos lleva hacia nuestro propósito. Luego también aquellas personas que tienen como fortaleza la espiritualidad, ¿no? Pues aquí también se apoyan, porque a través, ¿no? de la oración o a través de libros que nos conectan con el espíritu o de alguna forma según la creencia que tengamos. Por ejemplo, hay personas cristianas que leyendo la Biblia allí encuentran su propósito a través, ¿no? de la dirección pues, que le da ese libro sagrado, ¿no? Entonces, es otra forma de poder también conectar con nuestro propósito. Y luego también el servicio, ¿no? Ver en qué áreas tu aporte transforma la vida de otros, ¿no? Entonces, hay, pues bueno, de esta forma podemos intentar, ¿no? Encontrar Sí, sí, nuestro propósito. pero fíjate que ya le hemos puesto número a la casa, como se suele decir. ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué me dicen que se me da bien? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cuál es mi talento? Porque yo siempre he dicho, oye, ¿qué es lo que harías si no te pagaran? Es decir, Sí, exactamente. ¿de qué Sí, trabajarías? Yo creo que un poco sí, esta sí, pregunta te acerca, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate que tiene que ver precisamente con lo que tú dices, ¿no? Porque aquello con lo que disfrutamos haciendo, ¿no? Hay un dicho que dice que cuando te gusta tu trabajo, el trabajo no es trabajo, ¿no? Entonces, si las personas que hemos tenido, ¿no? Pues la bendición de poder tener un trabajo que además conecta con nuestros valores, con nuestras fortalezas, pues precisamente lo disfrutamos, ¿no? Muchísimo, le ponemos esa pasión. Pero es lo que tú dices, si, bueno, si no trabajara, eh, ¿qué me gustaría hacer, ¿no? En qué me sentiría pleno, en qué me sentiría lleno? Y esto, por supuesto, pues lo podemos hacer, como te comentaba, ¿no? A través de en el pasado que nos ha hecho vibrar, donde nos hemos sentido útiles, donde hemos sentido esa pasión, donde nos hemos sentido llenos, ¿no? Y todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos estado haciendo pues algún tipo de trabajo, de voluntario, de situación donde hemos estado pues desarrollando un proyecto en la naturaleza, un servicio comunitario o relacionado con el arte. Entonces, y ahí, ¿no? Es donde las personas de alguna forma vamos encontrando esa conexión Sí. profunda. Ujú. Y Silvia, ¿crees que cometemos el error, tú que trabajas mucho en el terreno laboral, de ir buscando dónde gano más dinero y no qué es lo que me gusta hacer y que el dinero sea consecuencia de lo que hago? Claro, a ver, piensa también que en la sociedad en la que estamos, que promueve ideologías individualistas de muy marcado de desarrollo personal, ¿no? Podemos confundir lo que es el propósito, ¿no? En este sentido, con tener éxito, por ejemplo, o con escalar posiciones sociales. Es ahí donde entonces nos damos cuenta por muchos ejemplos y personas que conocemos que teniéndolo todo, teniendo prácticamente todo para sentirse bien y sentirse plenos, se sienten vacíos. Con lo cual, esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de que realmente cuando buscamos satisfacer nuestros propios deseos, donde buscamos satisfacer únicamente nuestra individualidad, vemos que al final nos quedamos vacíos, ¿no? Y esto es algo, es una trampa de la sociedad en este sentido. Bueno, personas que lo tienen todo, que tienen mucha capacidad, ¿no? Adquisitiva, hay testimonios donde te dicen, mira, me siento vacío, ¿no? No siento que mi vida tiene sentido a pesar de que tengo muchas oportunidades, muchas cosas, de que he conseguido muchas cosas importantes en mi vida. Por tanto, tenemos que entender que el propósito tiene que ver con, de alguna forma, un sentido profundo, trascender y está relacionado
con los demás. Está relacionado también con la relación con los demás, con el servicio, con influir positivamente en las vidas de las otras personas, porque sabemos que al final lo que nos hace estar mejor a las personas es tener buenas relaciones, ¿no? Con que por aquí va un poco, ¿no? También el tema, y no únicamente la individualidad. Sí, pues mira, ha abierto un tema bastante bueno porque muchas veces lo que tú dices, confundimos el éxito con el propósito. Y va muy a colación de lo que te Mm. iba a preguntar, porque ¿qué papel juega el ego? Porque entiendo que el ego, si no lo sabes controlar, te lleva más al éxito que al propósito, ¿no? Claro, claro. Fíjate que el ego busca el reconocimiento, el ego busca seguridad y control, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera podemos confundirnos totalmente porque al final el ego acaba buscando los propios intereses personales, ¿no? Sobre todo cuando esta sociedad te está diciendo que el propósito de la vida es ser feliz y que hay que estar feliz, ¿no? Entonces, y que para ser feliz necesitas tener un buen trabajo, tener mucho dinero, tener una buena posición social, tienes que estar haciendo cosas constantemente para sentir que eres productivo, ¿no? Y de alguna forma eso llena nuestro ego durante un tiempo, pero nos damos cuenta que al final hay un vacío dentro de nosotros porque esto no trasciende con nada más allá, ¿no? Esto no está influyendo en nada trascendental. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro ego al final va a mirar nuestros propios intereses. Las ideologías sociales nos están diciendo busca tu propia felicidad o el propósito de la vida es ser feliz y tenemos que replantearnos este concepto de si realmente buscar la felicidad es el propósito de estar vivo y qué significa felicidad, ¿no? Porque si felicidad al final es satisfacer nuestros propios deseos, el consumismo, acaparar cosas, realmente nadie que lo tuviera todo debería sentirse vacío después. Y esto no es así, con lo cual aquí hay algo que no encaja. Sí, muy revelador lo que dices, porque socialmente se nos aproxima mucho más al éxito que al propósito. Por eso te iba a Sí. preguntar ahora, cómo sé yo si realmente mi propósito es lo que realmente quiero o lo que socialmente o en mi entorno me han hecho creer que tiene que ser? Claro, porque llegará un momento en que las personas, es verdad que todos inicialmente, sobre todo cuando somos más jóvenes, seguimos pues el rumbo de la vida a través de las ideologías, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Te sentirás bien y sentirás felicidad si consigues esto, si consigues lo otro, si tienes éxito, si tienes dinero, si consigues tales estudios, ¿no? Pero va llegando un momento en la vida cuando ves que vas satisfaciendo todas esas cosas que dices, no, la vida tiene que ser algo más. La vida no puede ser solamente acaparar porque si no, no tendría este vacío existencial, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando te das cuenta que la felicidad al final no tiene que ver con esto, ¿no? Sino tiene que ver con algo mucho más profundo. Mejor dicho, que el sentido de la vida no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Es ahí donde las personas empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Si decimos, bueno, si he conseguido todo lo que podía conseguir, dinero, éxito, prestigio, y aún así no me siento de alguna forma pleno, no tengo plenitud, siento esta angustia, ¿qué está pasando, no? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que cuando hemos encontrado nuestro propósito, esto nos trae paz, porque conecta con nuestros valores más profundos también, ¿no? No nos drena la energía, no nos la quita, sino nos la da. ¿Y tú crees, Silvia, que la gente no se lo pregunta porque eso sería posiblemente asumir que no tienen la vida que quieren? Bueno, yo creo que el hacernos preguntas nos lleva a la confrontación, nos lleva a la incertidumbre y muchas veces las personas de alguna forma nos podemos asustar y angustiar cuando no tenemos respuestas a estas preguntas, ¿no? Por eso es muy importante que primero veamos de forma práctica qué cosas podemos hacer cada día, ¿no? Para encontrar nuestro propósito, ¿no? Acciones muy concretas, es decir, si por ejemplo, pues en tus fortalezas está el servicio a los demás, pues colaborar en una organización, trasladar ese cariño, esa amabilidad, ese amor a los que te rodean, ¿no? Es una forma en la que te vas a sentir pleno, que te vas a sentir de alguna forma lleno de energía y vas a estar conectando con valores muy profundos para ti, como puede ser la compasión, la amabilidad, el respeto. Si
por otro lado, pues en tus valores está la espiritualidad, vas a entender la vida completamente de otra manera, ¿no? Entendiendo que el servicio a los demás es algo muy importante, incluso más allá muchas veces que satisfacer tus propias necesidades, ¿no? Entonces es como que incluso costándonos y sacrificándonos en el cada día, ¿no? Se nos renuevan las fuerzas porque encontramos ese significado profundo y a pesar de que nos cansamos, ¿no? Nuestras fuerzas cómo se renuevan porque sabemos que queremos y conectamos con esto, ¿no? Claro, porque pensándolo bien, eh, yo puedo estar en mi propósito Ujú, y no necesariamente dedicarme a ello. Me explico. Últimamente ujú, escucho mucho en que tienes que encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás, independientemente de ujú, que te ganen la vida con ello o no. Porque ujú. sí que muchas crisis vienen de he encontrado mi propósito, pero es que no puedo ganarme la vida con ello. O sea, ¿cómo ves tú Claro. todo esto? Claro, es verdad y los japoneses hablan del término ikigai, ¿no? De Sí. alguna forma, no sé si lo has escuchado, ¿no? En el que confluye, ¿no? En lo que eres bueno, por lo que te pagan, por lo que te sientes plenitud, por lo que puedes trabajar, ¿no? Pero es verdad que no siempre las personas, bueno, pues como te decía antes, tenemos esa bendición de poder hacer de que nuestra profesión sea aquello que tiene que ver con nuestras fortalezas, con nuestros valores, con lo que disfrutamos y con lo que nos llena, ¿no? Pero mira que muchas personas lo hacen muy bien porque tratan de compensar, es decir, bueno, su trabajo no es lo que les llena, pero por otro lado, oye, pues mira, salen a la naturaleza y están metidos en organizaciones para conservar el medio ambiente, ¿no? O están metidos en organizaciones para servir a otras personas, o de alguna manera, pues están cuidando de las personas pues que tienen necesidades y porque se les da bien escuchar y entonces hay un grupo de personas con las que todas las semanas les piden ayuda y lo hacen. Entonces, esto no es tu trabajo por lo que te pagan, pero al final tienes una vida paralela donde tú puedes desarrollar tus fortalezas al servicio pues de la naturaleza, del medio ambiente y de otras personas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues ahí la balanza podemos ver que está más equilibrada, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo que la mejor forma de decir es haciendo. Y siempre me pongo yo como Mm, ejemplo. Yo trabajo en un centro de formación y de manera paralela, sin ganarme la vida con el podcast, pues hago eventos sin ánimo de lucro y hago episodios sin ánimo de lucro, pero porque mm, considero que me encanta, se me da bien, aporto a los demás, ayudo a un montón de gente sí. y es justo lo que tú estabas diciendo. Sí, sí, sí. Es decir, que, pues a veces nuestro trabajo no nos permite hacer esas tareas, esas actividades, esas labores que conectan con nuestros valores, con nuestras creencias, pero nos tenemos que ganar la vida. Pero luego, oye, por otro lado, podemos desarrollar paralelamente actividades que sí que conectan con nuestro propósito, ¿no? Y de alguna forma, aunque nos cuesta y es un esfuerzo y implica disciplina y implica, no, pues todo esto, incluso a veces de tiempo también dinero, ¿no? Lo hacemos porque hay algo dentro de nosotros que es nuestro motor, que es nuestra motivación, que nos impulsa, es esa energía vital, ¿no? Que nos impulsa de alguna forma a pesar de lo difícil muchas veces que es compaginar nuestro trabajo y otro tipo de actividades, ¿no? Relacionadas con nuestro propósito. Totalmente, totalmente. Y Silvia, ¿qué hacemos si en un momento dado nuestro entorno no suma? Si estamos en un contexto que no está alineado con lo que nosotros queremos. Ujú. Bueno, claro, muchas veces es lo que estábamos hablando, ¿no? Que en ese contexto donde vemos que ahí la energía se nos va, pues tenemos que replantearnos, ¿no? Muchas veces el tomar decisiones y ver que nos está quitando esa energía, esas baterías en el día a día, poner límites, replantearnos también, ¿no? En nuestra vida si necesitamos girar o pivotar en alguna dirección, ¿no? Porque muchas veces es verdad que nuestro cuerpo nos está diciendo física y emocionalmente que algo no está bien, ¿no?
Las personas pues nos quemamos, estamos desanimados, de alguna forma no vivimos unas vidas grises, ponemos el piloto automático, ¿no? No estamos mal, pero tampoco disfrutamos de la vida con plenitud, ¿no? No tener un problema emocional no significa disfrutar de la vida. Por eso muchas veces, ¿no? Toca parar, replantearse cómo estamos viviendo, de qué manera estamos viviendo, con qué velocidad, si estamos alineados también con nuestros valores, porque esto es muy importante, ¿no? Muchas veces las personas pues decimos, oye, qué importante es la salud, pero pues no hacemos actividad física, qué importante es el valor de la familia, pero apenas dedicamos tiempo, ¿no? A las personas que queremos. Entonces, cuando no estamos alineados con nuestros valores, eso genera una crisis moral interna, ¿no? Y entonces es ese tiempo para parar, analizar y ver cómo tenemos que redireccionar, ¿no? Nuestra vida para volver a conectar con la esencia de lo que son nuestras creencias, nuestros valores. ¿Mm? Sí, totalmente. Y te iba a preguntar por algo que has dicho que me siento identificado y es sobre la energía, los niveles de energía para afrontar las cosas. No ya Mm, tanto una energía espiritual, sino cómo no. de recargado, de ganas de hacer algo te sientes, si son las 7 de la tarde y no te apetece hacer nada. Puede ser un predictor de si vamos en la línea correcta o no. Claro, a ver, fíjate que hay muchos factores que influyen en esto de nuestra motivación, de nuestra energía, ¿no? Por ejemplo, pues los distintos estresores que tenemos, si sabemos gestionar el estrés, si llevamos una vida más o menos equilibrada, ¿no? Muchas veces las personas vivimos en una constante inercia de hacer cosas para satisfacer ese sentimiento de utilidad, ¿no? Es ese síndrome de estar ocupado siempre porque de esta forma me siento útil, ¿no? Y esto nos va limitando la energía, ¿no? Nos va haciendo que las pilas se nos vayan agotando. Al final nos sentimos muy cansados, ¿no? Y bueno, entonces es como que nuestra motivación y nuestro estado de ánimo baja, ¿no? Por lo tanto, si queremos poder conectar con una emoción que es muy importante, que es la motivación, esa capacidad para cuando vienen los reveses de la vida, volver a levantarme otra vez, es muy importante también cuidarnos, ¿no? Revisar si estamos haciendo un buen autocuidado, ¿no? De las tres esferas, la física, la mental y la espiritual, porque cuanto más nos cuidemos, más energía tendremos y más podremos poner al servicio, pues bueno, de los demás, de aquello con lo que nos queramos conectar, ya sea, como decía antes, pues el medio ambiente, los animales, las personas, ¿no? Más podremos dar de nosotros, porque una persona cansada no puede dar. Por tanto, es muy importante entender que tenemos que poner esos límites, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que invertir en autocuidado, no como algo egoísta realmente, sino entendiendo que cuanto mejor me encuentre física, mental y espiritualmente, más podré dar de mí, más podré influir, ¿no? Ya sea a través de mi legado, ¿no? Porque una parte de este propósito es también el legado. ¿Qué dejas a los demás? Cuando estás en tu casa, a tu familia, a tus hijos, ¿qué valores les estás dando? ¿Qué comunicación? ¿Qué capacidad para gestionar las emociones? ¿Qué ejemplo? ¿Qué valores estás transmitiendo? ¿No? Si estamos muy mal, de alguna forma este legado no va a ser bonito, no va a hacer daño a los demás, ¿no? Si tengo energía, pues puedo también incluso mentorizar a otras personas, ¿no? Puedo ayudar a otros a que encuentren su camino. Entonces, ese propósito, ¿no? Que de alguna manera al final tenemos nosotros que cuidarnos. ¿Y qué relación, Silvia, escuchándote pensaba, qué relación tiene el ser útil con el propósito? Mm. Claro, porque, a ver, todas las personas en nuestro interior es como si nos se hubiera puesto, ¿no? Una idea de trascender, de eternidad. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿para qué estoy aquí, no? Entonces, esta pregunta conecta con el sentido de la utilidad. Es como que de alguna forma las personas en lo que vamos haciendo cada día necesitamos conectarlo eh, con algo útil, con algo que tenga un sentido de utilidad para mí. Por lo tanto, fíjate qué importante es en ese sentido
que nos planteemos qué es para nosotros la utilidad, ¿no? Y cuando de alguna forma nos sentimos útiles cuando vemos que nuestras vidas influyen positivamente en los demás, cuando nuestras vidas influyen positivamente en nuestro entorno, en la naturaleza, en nuestro medio, ¿no? Es entonces cuando se produce ese sentimiento de plenitud y de satisfacción, ¿no? Porque nuestra vida tiene un impacto al final y es un impacto positivo. Y Sí, eso nos llena a los seres humanos, como seres humanos. y yéndome un poco a lo práctico, si yo quisiera, oye, voy a descubrir un poco cuál es mi propósito, un paso sería, escribo primero cuáles son mis valores y Mm. pienso, siento y hago en esa dirección. Podría ser un Claro, ejemplo. mira, nos puede ayudar preguntarle a las personas que nos conocen, oye, ¿qué valoras de mí? Para empezar a entender cuáles son mis fortalezas, para descubrir mis fortalezas. Mirar atrás y ver a lo largo de mi vida cómo me he desenvuelto yo en las relaciones, en los problemas, en el trabajo, en las amistades y cómo he ido resolviendo los problemas, porque todo eso que me ha ayudado a lo largo de mi vida tiene que ver con mi fortaleza, tiene que ver con aquello en lo que yo sí brillo, ¿no? Entonces, podemos hacer un listado, por ejemplo, para empezar a ver las fortalezas, preguntar a los demás qué valoran de nosotros también, ¿no? Y también un listado de cuáles son nuestros valores. Por lo menos escribir 5 valores, ¿no? Y los valores van cambiando a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo cuando tienes 20 años, tus valores, porque a los 20 años la salud no es un valor para ti, sino la diversión y el dinero. Y cuando pues ya tenemos 50, pues ponemos en primer lugar las relaciones, la familia, la salud, ¿no? Entonces es muy importante que escribamos por lo menos unos 5 valores y que pensemos si nuestra vida está alineada, si mi camino, si voy caminando en esa dirección, en esos pasos de lo que para mí es importante, ¿no? Y esto nos puede ayudar también a través de la espiritualidad. Una acción concreta es, pues, por ejemplo, leer la Biblia, llorar, para poder ver, ¿no? De alguna manera también. Fíjate que desde que el hombre es hombre se ha preguntado acerca de su sentido, ¿no? Y las distintas corrientes filosóficas pues nos han llevado desde esta visión de propósito conectada con Dios, con la espiritualidad, acerca de para qué estamos aquí en función de cómo la Biblia nos dice, y entonces las personas de alguna forma se alinean con esto y su vida entienden que tiene sentido de esta manera, ¿no? Pero luego también hemos encontrado corrientes filosóficas, bueno, pues que te dicen que no necesariamente la vida tiene que tener un sentido especial, sino que uses tu propia creatividad para encontrar tu propio sentido de la vida y, bueno, pues que te des cuenta que tienes una libertad que te ha sido dada y esa libertad tienes que hacer un uso responsable de ello para, de alguna forma, que tus pasos vayan encaminados a ver qué es lo que te hace para ti tener sentido, ¿no? Entonces, fijémonos que estarían estas dos vertientes y estas dos corrientes y ahí donde cada persona tenemos que posicionarnos y tomar una decisión. Claro, porque en base a lo que dices de que efectivamente los valores van cambiando en función de que vamos avanzando en años, también ¿Mm? te iba a preguntar, ¿el propósito va cambiando también en función de... Yo puedo tener un propósito a los 20 años y que ese propósito vaya moldeándose o no pensar, no, ya tengo un propósito y es para toda la vida? Sí, claro, la vida son cambios y nuestro propósito no es, puede cambiar, lógicamente. Como te decía antes, pues a veces tenemos experiencias en la vida que son muy duras, que son trágicas, ¿no? Que nos marcan muchísimo y lo que no te hubieras imaginado en tu vida que iba a ser tu propósito, pues a partir de esa experiencia vital giras, ¿no? Y tu vida empieza a cobrar un nuevo significado para ti a través de esas acciones, de ese grupo de personas con las que estás en este momento, ¿no? No significa que hayamos fallado, significa que, bueno, pues que las personas, lógicamente, vamos cambiando a lo largo de la vida, no pensamos igual con 30 que con 60 y, lógicamente, conforme va pasando la vida, ¿no? Como te decía, también nuestros valores van cambiando y, por supuesto, que nuestro propósito en un momento dado también puede cambiar. Ujú. Sí, porque es más tranquilizador, porque hay veces que parece que tenemos que seguir obligatoriamente un propósito cuando a lo mejor nos ha ayudado durante una época, pero a partir de cierta edad a lo mejor valoramos lo que tú decías, más la familia que el trabajo.
Sí, sí, estos serían valores, ¿no? Como te decía, ¿no? Entonces, estar conectado con esos valores implica en mi día a día acciones concretas que de alguna forma pues le dé tiempo a la gente con la que yo quiero, ¿no? Y en función de esas fortalezas que yo tengo, que puede ser el cariño, la amabilidad, la empatía, pues de alguna forma vuelque en esas personas que son mi familia, ¿no? Estas cualidades que yo tengo y uno siente que cuando está relacionándose con estas personas de esta manera, se siente pleno y se siente conectado con su propósito, porque es como que si esas fortalezas que tenemos es como una especie de dones que se nos hubieran dado, de regalos que se nos hubiera dado a cada persona, y se trata de ver qué haces con ellos, ¿no? Si te los quedas para ti y no produces nada porque estás metido en tu ego, ahí, en tu individualidad, en tu desarrollo personal, o coges todos esos regalos que se te han dado, ¿no? Y los pones al servicio de la sociedad, del planeta, ¿no? Y lo pones al servicio para que de alguna forma esto impacte, ¿no? Y deje huella. Por lo tanto, pues cuando das de ti, ¿no? Es cuanto las personas nos sentimos mucho más plenas, ¿no? Al final es algo así como esta cita bíblica que dice que el que busca su propia vida la perderá, ¿no? Aludiendo a que cuando únicamente buscamos nuestra individualidad y nuestros propios deseos, no vamos a encontrar esa plenitud, ¿no? Sí, no hay mejor resumen para esta primera parte, ¿no? El intentar poner un poquito más el foco fuera, no tanto en nosotros Mm, mismos. no, no, Pues, no. Sí, es pues ahí, sí. mira, nuestra segunda sección se llama Papel y Boli, donde vamos a hacer Vale. preguntas bastante concretas que suelen gustar bastante a la comunidad. Y la Ajá. pregunta es, ¿qué le recomendarías tú a tu yo de hace 15 o 20 años? Yo de hace 15 o 20 años. Bueno, pues buena pregunta, ¿eh? Hace pensar. Bueno, pues le recomendaría que se esforzara, ¿no? En vivir una vida coherente a los valores que uno ha abanderado, porque al final es lo que te da más satisfacción, ¿no? Es decir, ser coherente con e íntegro, ¿no? Con lo que tú piensas sería un buen consejo, ¿no? Porque al final esa integridad y ese estar alineado con las cosas que para ti tienen sentido, ser fiel, ¿no? En cada día, en las cosas pequeñas, ¿no? Pues es lo que hace que cada día uno, cuando se vaya a la cama, también se pueda sentir bien y aprobado, ¿no? Uno mismo. Totalmente. Y viene como anillo al dedo para este episodio, por supuesto. Mm. Silvia, en uno de tus peores momentos, ¿qué fue lo que más te ayudó? A ver, pues bueno, en la vida siempre hay peores momentos, ¿no? Pues si no, no sería la vida. Y mira, lo que a mí más me ha ayudado es mi espiritualidad, porque yo soy una persona cuya fortaleza es la espiritualidad, ¿no? Entonces, esa confianza en algo más grande que yo misma, ese no ser sabia en mi propia opinión, sino confiar en un ser que de alguna manera tiene todas las respuestas, es lo que me ha ayudado a cultivar la confianza y la esperanza. Dos emociones, dos formas de sentir que sanan el cuerpo, que son medicina para los huesos, ¿no? Entonces, realmente cuando las personas podemos cultivar la esperanza y la confianza, pues esto es algo que es lo que a mí me ha ayudado en los peores momentos de mi vida. Muy bueno, muy bueno. Y Silvia, dos hábitos que utilices en tu día a día y que te funcionen. Sí. Dos hábitos. Pues mira, a mí un hábito que me ayuda mucho en mi autocuidado es por las mañanas intento tomarme tiempo. Aplico el slow down, ¿no? Que es esa filosofía de desacelerar, de evitar las prisas, y me tomo tiempo para hacerme un desayuno que yo considero saludable y equilibrado. Y en esos momentos, mientras estoy desayunando, conecto con una reflexión, con una meditación, con un devocional, porque me ayuda un poco a enfocar mi día y me ayuda a conectar con lo profundo, ¿no? De mis valores, de mis creencias y de alguna forma me ayuda a arrancar el día de una forma muy positiva, gestionando el estrés con mayor vitalidad y eso es un buen recurso que a mí me ayuda. No, súper, súper bueno, ¿eh? Porque nos levantamos y rápidamente.
Yo siempre digo, te Mm, levantas y rápidamente te pones a vivir las prioridades de otro. O sea, es decir, te levantas, abres el correo, tal, móvil, o sea, empiezas a vivir las prioridades de otra persona y no las tuyas. Es que es muy heavy, ¿eh? sí, sí. Sí, es uno de mis momentos favoritos del día, ¿no? Y luego darme, como dice la psicología positiva, darme pequeños placeres a lo largo del día, pues cuando vuelvo de hacer ejercicio. Una de las cosas que me causa placer después de haber estado ahí, ¿no? Esforzándome, que me crea mucha gratificación saber que un día más he conseguido ir a cuidarme al gimnasio, que eso cuesta, ¿no? El venir y hacerme uno de mis batidos con frutas, con yogur, con proteína. Es ese momento que dices, ostras, qué bien, qué placer, ¿no? He hecho mi deporte y ahora me estoy tomando aquí en la terracita, tomando el sol. Y dices, esto es uno de los placeres de la vida, ¿no? Y entonces pues bueno, muchas veces te piensas que para disfrutar de la vida tienes que darte grandes banquetes o festivales, ¿no? Pero el saber disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, pues hacen la vida, lógicamente, que sea mucho más agradable, ¿no? Y Joder, pues disfrutas más de ella. fíjate qué resumen para terminar, el saber disfrutar de lo cotidiano, porque al final es de lo que Mm, más hay. mm. Nos enseñan a disfrutar lo extraordinario que pasa muy poco, pero no tanto de lo cotidiano que tenemos mucho. Es que nuestra vida es realmente lo cotidiano, es decir, es que las personas normalmente, el gran porcentaje de seres humanos tenemos vidas muy normales. Entonces, y son rutinas y lo importante es qué actitud tienes cada día ante esas rutinas, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Tienes una actitud de queja o tienes una actitud de agradecimiento, ¿no? El agradecimiento es otra de las estrategias de las que la psicología positiva habla para poder disfrutar de la vida y que al final es el mejor antídoto contra la queja, el agradecimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un buen hábito también. Perfecto, Silvia. Pues muchísimas gracias. Nos ha quedado una media hora maravillosa. Te lo agradezco de corazón y lo podremos llevar en Sí, nuestro bolsillo para siempre. muy bien, pues muchas gracias por haber contado conmigo. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y con todos los oyentes. Un abrazo. Hasta pronto.